Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. 7:50 vamos a conversar sobre una polémica que se ha dado en estos días también por la deportación de alrededor de 800 presos colombianos, en un operativo que además ha tensado las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y del Ecuador. De hecho, por esta situación, la Cancillería de Colombia emitió una nota de protesta diplomática. Esto ocurrió el viernes contra Quito, señalando que la entrega de los reclusos colombianos se hizo de manera unilateral y en incumplimiento, ha dicho, del derecho internacional. Además, se informó en un comunicado que Colombia, haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el gobierno de Ecuador por este gesto que lo consideran inamistoso hacia el país, y se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación. En todo caso, la situación es que, bueno, desde la semana pasada ya el gobierno nacional ha iniciado la deportación de 1,000 presos colombianos hacia su país, lo cual implica, han dicho las autoridades, un ahorro de más o menos 4.3 millones al año. También se reduce, han dicho, el hacinamiento en las cárceles en un 4.3%. Y bueno, hasta ayer se tenía el dato que se había deportado a 700 presos. Se espera que 300 más regresen a su país hasta el próximo miércoles. Pero ¿qué ocurre con esto? Y esto lo ha confirmado también el gobierno de Colombia, el comandante de policía de Nariño, que, bueno, la mayoría de ellos quedan en libertad, porque solamente, por ejemplo, de 500 presos liberados, solamente 10 tenían casos pendientes en su país, y ellos fueron apresados. Del resto, pues, libres como los pajaritos. Estamos con Roberto Calderón, abogado especialista en Derecho Penal, y quisiera, doctor Calderón, preguntarle, bueno, lo que está pasando, esta situación, esta decisión que ha tomado el gobierno de Ecuador y que ha tensado las relaciones diplomáticas además, pero bueno, ¿qué podría pasar con todos estos presos que son deportados a su país de origen? Y claro, como no tienen temas pendientes con la justicia, son liberados. ¿Qué podría pasar con ellos o qué debería pasar con ellos? Bienvenido. Buenos días, qué gusto estar por acá nuevamente. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, el tema de la liberación de los presos en Colombia obedece a que cada país tiene pues su derecho penal, sus sentencias, y estas sentencias se cumplen en el país donde fueron impuestas. Las sentencias, salvo que uno se acoja a un convenio interamericano que existe de cumplimiento de sentencias en el extranjero, solamente cuando consiente el privado de libertad en cumplirla en su país de origen, es trasladado para que continúe cumpliendo la sentencia allá. En este caso no se lo hace dentro de este marco porque necesitaríamos pues la anuencia de cada privado de libertad. Se lo hace a través del mecanismo de deportación. Y en este sentido, esto vino ya siendo anunciado por el presidente Daniel Noboa desde enero, cuando se encontraba en campaña. Posteriormente, cuando en junio se aprueba la Ley de Integridad Pública, esto consta ya dentro de la ley, así como el 2 de julio que se expide un acuerdo interministerial para esta deportación, que no se trata de una deportación masiva porque se hace un proceso individual por cada privado de libertad. Entonces no puede decir la Cancillería colombiana que no sabía, que no conocía, que le coge de sorpresa, porque esto se venía anunciando pues y constaba tanto en la ley como en el acuerdo interministerial. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Porque claro, usted dice, no es una deportación masiva, es individual, pero son cerca de 1,000 personas a la final que están siendo deportados. ¿Cómo funciona allí o cómo debería funcionar cuando son acogidos en su país, cuando ingresan y hacen migración en su país? Cuando ingresan a Colombia, se verifica si es que tienen o no algún tipo de sentencia que esté pendiente, y si es que tuvieran alguna sentencia pendiente de cumplimiento en Perú o una orden de prisión preventiva, entonces se los detiene. Si es que no tienen pues cuentas pendientes con la justicia colombiana, deben ser puestos inmediatamente en libertad. Ahora, esto ha levantado ciertas alarmas de gente que considera que podrían retornar por los pasos ilegales, y si bien existe esa posibilidad, primero nos lleva pues a la reflexión por parte del
Estado ecuatoriano dé el blindaje que es tan necesario, de que no solamente se evite que retornen, sino también que siga ingresando sustancias ilícitas a nuestro país desde Colombia, pero también debemos considerar que la ley de solidaridad, al reformar el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 61, incluye que debe aplicarse, si es que retornan, además del cumplimiento de la pena que les falta en Ecuador, una sanción, un delito nuevo que sería incumplimiento de orden legítima de autoridad, lo cual sumaría de 1 hasta 3 años de prisión. Entonces, estamos en un escenario en el que yo considero que no será un porcentaje mayor los que piensen regresar a Ecuador, porque si bien han hecho malas amistades, han hecho conexiones con bandas locales y podrían pues tener interés de volver a seguir delinquiendo, pienso que el hecho de tener que seguir cumpliendo la condena más una sentencia adicional de alguna forma los desincentiva. Vemos qué sucede. Son las 7:55. Conversamos con el doctor Roberto Calderón, abogado especialista en Derecho Penal, sobre esta polémica suscitada en torno a la deportación de presos colombianos a su país. El ministro del Interior, John Reinberg, ha mencionado que quienes atentan contra la seguridad del país no tienen cabida aquí y, claro, el país veta por 40 años el ingreso de estos presos colombianos deportados. La pregunta es cómo se controla aquello. Justamente mencionamos que hay un montón de pasos ilegales que, bueno, allá en el mundo, en el inframundo son muy conocidos y sin ningún control. Entonces, ¿cómo se podría, revisar esta situación y para garantizar que, en efecto, no regresen en 40 años? Correcto. Además, la ley de integridad establece que si es que Ecuador se encuentra cruzando un conflicto armado interno, como es el caso, serían ellos considerados objetivo militar en el caso de retornar. Es decir, que se actuaría con toda la contundencia, tanto de Fuerzas Armadas como Policía Nacional, para detenerlos o neutralizarlos. Entonces, creo que más allá de solamente los anuncios que podríamos pensar que tienen algún tipo de efecto psicológico de desalentarlos a retornar, ellos tienen muchos familia, amigos, tienen ya alguna razón para más bien quedarse en Colombia, en vista que les conviene no cumplir la sentencia que en Ecuador la venían cumpliendo. Creo que si es que retornan, vamos a poner un ejemplo hipotético, que retorne el 10% o el 20%, de todas formas se cumpliría la meta que tiene el Estado de bajar la población carcelaria para hacer más bien espacio a la guerra que estamos librando acá contra los GDOs. Claro. A su criterio, Roberto, ¿fue una medida adecuada entonces? Considero que sí, considero que es una medida adecuada porque ese presupuesto, ese dinero que está gastando el Estado en mantener, en alimentar a presos extranjeros, puede dedicarlo a otro tipo de actividades, puede dedicarlo a otros temas, incluso de reforzamiento de la seguridad. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora respecto a este rechazo del gobierno de Colombia, que ha tildado esta situación de un gesto inamistoso, esta protesta enérgica que ha hecho el gobierno colombiano a nivel diplomático. ¿Podrá tener otras consecuencias en el tema legal, en el tema de derecho internacional? Una de las consecuencias podría ser que en reciprocidad de lo que ha hecho Ecuador, Colombia asimismo nos entregue presos ecuatorianos, que sería el mismo caso. Si es que estos privados de libertad ecuatorianos en Colombia retornan a Ecuador y no tienen cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana, pues serían puestos en libertad, lo cual podría generarnos algún tipo de problema, que tengamos también delincuentes en nuestras calles, en nuestras ciudades, que por no tener acá sentencias, por no tener órdenes de prisión, pues tengamos también que dejarlos en libertad, lo cual hace un llamado pues al Estado a estar pendiente para más bien hacerles algún tipo de seguimiento, tener pues algún tipo de información, dónde se van a ubicar, hacia dónde van, en el caso que este escenario se produzca. Bueno, eso todavía no se ha mencionado, pero sí, es probable. Ahora, Roberto, hablando en un mundo ideal, y que claro, lo ideal sería que los presos que se deportan, estos 1.000 presos, vayan a cumplir la pena que tienen en Ecuador, en Colombia. ¿Eso en un mundo ideal podría ser posible de alguna forma, tramitando con algún tipo de leyes? No sé, ¿eso se podría llegar a hacer? Eso ocurre siempre y cuando se aplique la Convención Interamericana para cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
Pero según el artículo 3 de esta convención, se necesita principalmente dos características. Primero, que exista una sentencia en firme y definitiva, es decir, que no aplica para quienes están privados de libertad en prisión preventiva, o sea, esperando la resolución de su proceso penal. Y dos, que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido informado de las consecuencias legales del mismo. Entonces, a ellos, pues obviamente en este escenario de más bien ser trasladados a Colombia y no cumplir la sentencia, les conviene muchísimo más esa deportación. Por eso no podría tratarse de una violación de derechos humanos o de una violación del derecho internacional, porque más bien resulta en conveniencia de la persona privada de libertad. Bueno, resulta complejo realmente. De los datos que se han dado, por ejemplo, el comandante de policía de Nariño, Pablo Galindo, mencionaba en una entrevista en Ecuavisa que, bueno, por ejemplo, de estos 500 que llegaron, solamente 10 tenían casos pendientes en su país y ellos fueron apresados. Estas 10 personas, por ejemplo, de ellas, dos tenían circulación azul, uno por acceso carnal violento, otro por hurto. Y bueno, el resto tenía algún tipo de antecedente. ¿Qué se podía pensar de las otras personas que, bueno, que quedan en libertad? Según lo que se puede tener por experiencia, se podría pensar que estas personas que quedan libres pueden volver a delinquir sea en Colombia, sea en nuestro país. Por supuesto, si se trata de privados de libertad, que lo más posible es que no se encuentren rehabilitados, que no se encuentren listos para ser integrados en la sociedad, es muy posible que sigan delinquiendo. Ahora, lo importante sería que entre Ecuador y Colombia, pues profundicemos mucho más un convenio de cooperación judicial y asistencia mutua que entró en vigencia en el 2001, porque algunos de los delitos que se cometieron podrían pues también tener secuelas en el otro país, es decir, delitos como tráfico de drogas, en que se recibe la droga aquí, se le coge con la droga acá a la persona colombiana y esta droga pues la tuvo algún tipo de contacto, algún tipo de organización desde Colombia para que pueda, si bien no se permite el juzgamiento dos veces, pero podrían existir delitos conexos, es decir, otro tipo de delitos distintos al que fue sentenciado en Ecuador, por el cual la justicia colombiana podría operar y asimismo, si es que nos trasladan presos ecuatorianos, pues tener mayor cooperación, mayor cantidad de conocimiento de los procesos en Colombia sobre los ecuatorianos que retornen, porque podrían haber incurrido también en otros delitos que no han sido juzgados aún y se los podría pues iniciar un proceso penal, aplicando este convenio que acabo de mencionar. Bueno, complejo este tema, van a llegar más presos deportados, así que esta polémica sigue y bueno, ¿qué podemos pensar que estas tensiones diplomáticas entre ambos países puedan zanjarse a mediano plazo, a corto plazo? Roberto, ¿usted lo ve posible? Por supuesto, Ecuador y Colombia tienen lazos de amistad, lazos de cooperación que son muy fuertes y más aún ahora que necesitan, pues en materia de seguridad, tener la aplicación de este tipo de convenios y cruzar información para evitar lo que es crimen organizado. Esperemos que esa sea también la voluntad del presidente Petro y de la Cancillería colombiana, que lejos de generar este tipo de escenarios mediáticos, pues se concentre mucho más en cooperar con Ecuador, en tener buenas relaciones y recordemos que estas buenas relaciones pues también se traducen en lo que es una eventual compra de energía que podamos necesitar en épocas de emergencia, de estiaje a Colombia. Así es que es de conveniencia de los dos países mantener las buenas relaciones. Por supuesto, gracias a Roberto Calderón, abogado especialista en Derecho Penal. Hemos conversado sobre esta, bueno, tensa polémica que se ha suscitado respecto a la deportación de los presos colombianos a su país. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Muchas gracias, que tengan todos un buen día. Ha sido un gusto estar aquí.